Hola comunidad de 100% fiscal, hoy hablaremos de efectos fiscales de la sucesión testamentaria, recomendaciones para herederos y empresarios. Nuestro ponente es el maestro en Derecho Fiscal, licenciado José Raúl Dávila Rivera. Bienvenidos. Nosotros somos una parte de la asociación, somos miembros de la asociación desde hace algún tiempo y tratamos de compartirles siempre algunos conocimientos, alguna experiencia, sobre todo experiencias de nuestra firma, y en especial un tema que hemos manejado durante mucho tiempo es lo relativo a nuestra participación en las sucesiones testamentarias o intestamentarias. Ya platicaremos de los dos modelos y este tipo de situaciones. Y sobre todo, nuestra participación como la parte en los temas fiscales. En la parte fiscal, qué impuestos o contribuciones tenemos que cubrir cuando somos herederos o cuando somos el recuyus, lo que se llama el recuyus, la persona que va a heredar a otras personas, y en ese sentido nuestra participación. Entonces, nosotros platicando con nuestros compañeros miembros de la asociación y platicando con muchas personas, ellos me pedían, y lo platicamos, así lo diseñamos, que buscara yo un lenguaje que no fuera totalmente jurídico ni totalmente contable para explicar nuestra parte. Pero para explicar esta situación, pues sí voy a tener que hacer una de la explicación en la que voy a exponer a grandes rasgos las características de ambos procedimientos con sus limitantes, con sus actuaciones. Y el asunto es que al día de hoy tenemos en el país, adicional a los fallecimientos normales, tenemos 360,000 personas adicionales que han fallecido. Eso nos da un número de casi 500,000 de personas que han fallecido en el transcurso de un año y medio. Entonces, esa situación pues implica un cambio en la conducta de las familias, un cambio en la conducta de las personas, y también una participación más amplia de mis compañeros abogados, de mis compañeros notarios y de mis compañeros, porque como les comentaba, participamos de forma muy importante en este tema. Ahora, ¿en qué vamos a platicar? En primer lugar, pues vamos a poner ejemplos de un ciudadano común, un trabajador, alguien que tiene un pequeño negocio y la situación inesperada llegó. No estábamos preparados. Esta situación se presenta una semana antes y una semana después, pues el de ya no está, ¿no? Y no sabemos si tiene un testamento o no lo es. Entonces las situaciones han sido, incluso en la asociación hemos visto miembros de la asociación que pues así ha pasado, ¿no? Y esta situación pues nos toma por sorpresa. Aparte de que somos un país poco precavido en este tipo de situaciones, yo les comentaba, honramos y amamos a la muerte y hasta la festejamos, pero no la prevemos. Entonces son situaciones totalmente diferentes. Entonces les vuelvo a comentar, voy a tratar de usar un lenguaje totalmente sencillo y explicaré en algunos casos los conceptos para que tengamos adentrarnos en este tema tan tabú para todos, ¿no? Que nos negamos. Y una parte muy interesante de la plática va a tener que ver con nuestra experiencia con nuestros compañeros empresarios. Tengo una empresa, tengo una organización, un negocio, y yo no me he puesto a pensar qué va a pasar si tengo una sociedad anónima o una sociedad civil, o participo en otra asociación, soy inversionista en esa asociación, tengo acciones compradas de esa asociación. ¿Qué va a pasar con esas acciones en determinado momento? ¿Van a pagar impuestos mis herederos o mis legatarios? Y ahí vamos a entrar en otros dos conceptos totalmente diferentes. El legatario
y el heredero, ¿no? Y también vamos a entrar en el esquema del heredero universal, y vamos a entrar en otros temas que por eso les quiero platicar así. Estoy ubicando el contexto para que las situaciones y ejemplos que nos han pasado y que hemos tenido que participar, pues resulta que aparece la esposa está viva, la esposa falleció, se separó nuestro, de cuyos el autor del testamento, 20 años después fallece y resulta que aparece con la concubina o aunque lo tomemos en nuestra cultura mexicana, aparece el concubino, ¿no? Y resulta que no tenemos elementos. Y resulta que aparecen familias que no estaban en el radar, la que estaba integrada se convierte en un problema. Hay una separación de las familias integradas por la sucesión y no tenemos, no estamos preparados para esa situación. Aparecen deudores y acreedores. En la caja fuerte del papá o de la mamá aparecen pagarés que le deben personas o aparecen acreedores a las personas a quien nuestro de cuyos le debe a ciertas personas. Entonces se van dando una serie de elementos que la situación no deja ver y en las empresas nuestro de Coyus, que era accionista de esa empresa, a la hora que se presentan los sucesores, los herederos, a levantar el inventario, resulta que el papá, paradójicamente, una semana antes vendió las acciones de la empresa, ya no quieren entregarle los bienes, una serie de cosas que les voy a platicar. Entonces, yo les comentaba a mis compañeros de la asociación que ese es en realidad nuestro contexto. Les voy a platicar si efectivamente todo el proceso de una sucesión testamentaria, pero en especial quiero tocar esos temas con ustedes, porque son temas verdaderamente complicados y no los observamos, no estamos preparados para ellos. Entonces, sí les quisiera platicar eso y además después pongo bien las obligaciones. Aparece el SAT y quiere cobrar adeudos fiscales, el señor nunca se dio de alta en el SAT, o estaba pagando IMSS y fallece y las cuotas Europa siguen corriendo, una serie de cosas que vamos a ver. Y esta primera parte va a ser eminentemente teórica, no teórica, les digo, voy a buscar un lenguaje que no nos coloque en una situación de esa naturaleza, y en la segunda parte vamos a plantear, depende cómo vayamos de tiempo, 1 o 2 ejemplos prácticos. Y les voy platicando una reseña. Eso de los ejemplos prácticos en este tipo de temas nos ayuda mucho porque nos va a ubicar en nuestra parte práctica de nuestra vida, ¿no? Como les comento, nosotros, nuestra parte fundamental del despacho es participar con nuestros clientes y nuestros amigos en la parte de las contribuciones fiscales. Y la parte de juicios de sucesión, si bien sí llevamos algunos, nuestro fuerte es asesorar a los herederos como a los legatarios cuando se presenta esta situación. Y en muchos de los casos, yo creo que en un 50% de los casos, en medida preventiva para la sucesión. Nuestro empresario, nuestro cliente, cliente viene y nos dice, oye, mira, fui al notario, estoy preparando mi testamento, pero el notario no me da explicaciones. No me explica qué necesito hacer, no tengo claridad en lo que me dice, me da un formulario para que yo lo llene, me dice que debo de hacer esta situación y lo estoy haciendo, pero estoy muy preocupado porque no sé qué tengo que poner en orden, qué no debo de poner en orden, y esa parte es una parte muy importante de nuestro trabajo. La segunda parte de nuestro trabajo es cuando desgraciadamente llegó la situación, el heredero no sabe qué va a hacer, cuántos días tiene para hacer la denuncia de la sucesión, qué procesos debe seguir, se acerca al abogado, el abogado pues es un compañero abogado que vende aparte tamales y vende tortas y
18 materias lleva. Entonces, toma el tema, no sabe cómo va el procedimiento y se le olvida decirle al heredero como alegatario que, pues, que tiene que cumplir ciertas obligaciones, que va a haber una persona que se va a hacer responsable de la situación, que es una albacea, y que él tiene también responsabilidades y obligaciones. Entonces, esa situación se va complicando, o ya los herederos, el tercer momento que nos toca participar, es que ya están a punto de asignar la masa hereditaria, ya hicieron inventario, hicieron todo, y resulta que no tienen claridad en cuestiones como acciones, como propiedades, como indivisos, como copropiedades, como tienen cuentas por cobrar, resulta que la empresa se quedó con cuentas por cobrar, o resulta que el de cuyos que era accionista en una empresa al 50, al 60%, los accionistas con los cuales participaba ya asumieron el control de la empresa, la viuda o el viudo no sabe qué está pasando, él se dedicaba a otra cosa, a otra actividad, no tenía claridad de la empresa. Entonces vamos a ir platicando todas esas situaciones, los hijos que aparecen falsos ahí en las sucesiones, las concubinas que aparecen que pues el señor nunca la había visto, pero ya aparece en la sucesión, los acreedores que aparecen en la sucesión, el fisco que aparece en la sucesión, y la falta de coordinación entre las familias, en el que un juicio de esta naturaleza intestado o testamentario, que podría durar 1 año o 2 años, terminan llevándose a cabo en 10, 12 años, o hay algunos que hemos conocido que empezaron en 1985, 1990, y ahí siguen los juicios, ¿sí? Y los sucesores, los herederos, pues los que estaban en el proceso, pues ya hasta fallecieron, y ya hay coherederos que están reclamando la sucesión. Entonces, yo creo que al final vamos a poner una lista de recomendaciones que creo que son muy importantes para todos, pero sobre todo que esta plática, y les digo, sin un lenguaje técnico, nos haga razonar muchísimas cosas y nos haga pensar qué es lo que tenemos que hacer. Pues ya les dijimos cómo descarguen el material, aquí están nuestras páginas de WhatsApp, que ya saben que siempre estamos a su orden, y nuestro esquema entonces, efectos fiscales de la sucesión testamentaria, recomendaciones para herederos en general y para empresarios en específico. Bueno, la primera pregunta y que yo les comentaba, ¿estamos preparados para heredar? Y esta pregunta me decían, oye, Raúl, ¿a quién te refieres, no? ¿Al que va a recibir o al que va a otorgar? Y yo me refiero a los dos, porque ambas partes en estos procesos juegan un punto muy importante. Muchas veces el de Coyus, el que va a heredar, no está listo para ello. Yo nunca me va a pasar esto y no tenemos las precauciones. Entonces, lo mismo sucede con los familiares. No, pues a mi papá, a mi mamá nunca le va a pasar nada, a mi abuelo nunca le va a pasar nada, a mi familia no le va a pasar nada, y la situación, la vida no la tenemos comprada, diría una persona que creo mucho y nos señalaba eso, ¿no? ¿Y qué hacemos ambas partes ante la inesperada partida? Pues el que tiene la desgracia de perder la vida, pues pudo haber hecho dos cosas. Pudo haber formulado un testamento y entonces prepararse para esa sucesión, prepararse para todos sus bienes que acumuló y decir, pues cómo se los voy a dejar a mi familia, pero yo no estaba preparado para ello, y sin embargo tenemos casos en que las personas se van preparando para ello, están listos para ello. Y ahí hay algunas personas que desgraciadamente hemos tenido que participar con ellos. Tuve un caso con mi socio y amigo Humberto Urrutia, que tuvimos un ingeniero que llegó un día a la firma y nos dijo, necesito hablar con ustedes, tengo 45 días de vida, no estoy preparado para esto, y necesito que organicemos todo para esta salida, ¿no?
una persona muy inteligente, con muchos negocios, con mucha capacidad, y efectivamente en menos de 30 días tuvimos que armar todo para prepararnos, y desgraciadamente no llegó a los 45 días, un cáncer fulminante en estómago, no quiero decir la parte para que no nos asustemos, y tuvimos que prepararnos muy rápido. Muchos actas de asamblea ordinarias, extraordinarias, recuperar documentos de propiedades, bienes inmuebles, facturas, y también prepararnos para bienes que él había adquirido y que no había documentado. Documentar todos los pasivos que tenía él, y así también todas las cuentas por cobrar que él tenía. Fue maratónico, 30 días, yo creo que armamos un promedio como de 300 millones de pesos en cuestión de 30 días. Desgraciadamente ya no tuvimos la fortuna de platicar con él en la última semana, y esto pasó. Pero fue una persona precavida. ¿Qué pasa cuando esto pasa y sucede y no hay testamento? No hay testamento, no hay un documento que avale la voluntad. Y entonces el primer elemento que vamos a tomar, recuerden que la sucesión testamentaria, cuando es por escrito, cuando hay un testamento, refleja la voluntad del deudor, refleja su deseo de cómo va a repartir entre sus familiares o entre sus conocidos, o a quien él desee sus bienes. Y entonces aquí entramos en una situación de la voluntad, porque la voluntad del decoyuce es su propia decisión. Entonces, si él alcanza a hacer esa situación, pues él le puede dejar a quien él quiera, incluso le puede dejar a la beneficencia pública, incluso le puede dejar en algunos estados a las universidades, o dejarle en un fideicomiso, o sea, si él tiene, pero cuando no se tiene esa oportunidad, pues la voluntad la van a tener que tomar en un juicio sucesorio intestamentario, ciertos niveles. Primero, lo vamos a ver más adelante, primero la esposa, la supérstite, la que sobreviva, la esposa que sobrevive, y los hijos. Y si no, pues van a tener que ser los papás de él, y así vamos a ir entrando en diferentes niveles para llegar hasta donde se va a llegar la herencia, ¿no? Si no hay testamento, ¿qué hay que hacer entonces? Pues entonces hay que presentar una denuncia sobre esos bienes, porque si no en este momento se van a quedar intestados. Entonces, vamos a ir avanzando, quiero ir tomando carretera para este asunto. Y los herederos están listos para asumir la responsabilidad que conlleva recibir esta masa hereditaria. Yo les puedo decir que por nuestra experiencia, 95, si no más, de las personas no están listas para esta etapa. No están listas para esta etapa. Y conlleva muchas responsabilidades, muchos asuntos, muchos problemas, muchas sorpresas en el proceso. Y una situación que les comentaba es que el heredero, como el decoyus, el que va a heredar, el autor de la sucesión, como el autor de la herencia, como el que va a heredar, se olvidan de estas dos frases que yo sí les recomiendo que tengamos muy claras. El patrimonio familiar diferente al patrimonio empresarial. Y empresarial hablo en todos los negocios, Vamos a platicar, si quieren, dar dato de asuntos que hemos tenido que ver en cuestiones empresariales de empresas, o en situaciones de agrícolas o pesqueras, cooperativas, sociedades civiles, y los activos que estaban dentro de la empresa, porque pues ya cuando están en el patrimonio de la empresa, pues solamente una parte de esos bienes corresponden al ECOYUS, pero esos ya se convirtieron en acciones, ya se convirtieron en patrimonio accionario, entramos al derecho corporativo. Ya los hijos quieren decir, yo quiero el vehículo, espérate, tú nada más que este es un patrimonio corporativo que está representado por acciones. Tú no puedes tener esas masas. O necesito la CUFIN, la CUCA, las utilidades de mi
de mi padre, que era el dueño, o mi primo, mi tío, el que me dejó esta empresa, y no estamos preparados para eso. Después voy a platicar entonces de hay 4 etapas en este proceso. Se haya presentado juicio testamentario o se haya presentado juicio intestamentario, vamos a transitar 4 etapas que pueden ser muy sencillas o pueden ser muy complicadas porque los hijos estaban de acuerdo, porque lo que dijo el papá en el testamento, o los hijos se pusieron de acuerdo y la mamá porque no había testamento, pero pusieron de acuerdo, pero aparece la prima, el tío, y quieren también formar parte de la sucesión porque mi tío me quería mucho, pero pues sí, pero la norma no dice eso, ¿no? Y se presentan incidentes, demandas, y iremos viendo todo esto. Ahora, la pregunta es que si por la herencia se pagan impuestos. La respuesta de inmediato es no. Pero sí vamos a pagar impuestos por los traslados de dominio en algunos casos la misma masa hereditaria aclara que el volumen del recurso alcanzará para pagar ese traslado de dominio, pero lo que sí vamos a empezar a pagar es, por ejemplo, si tenemos el papá dejó, la mamá dejó un edificio y en ese edificio deja ingresos por arrendamiento y entonces el albacea recibe el bien, sigue cobrando las rentas, pero pues no paga sus declaraciones mensuales, ¿no? No, por los frutos tenemos que seguir pagando y vamos a ir platicando casos muy concretos. Y al final haremos algunas recomendaciones para este final no planeado. Bueno, entonces ya platicamos la diferencia entre el testamentario y el intestamentario. En el testamentario, la persona se preparó, llevó a cabo su testamento y en el juicio intestamentario pues no dejó ningún documento que avalara la situación. Y vamos a encontrarnos cosas bien interesantes en el testamentario, porque en el testamentario, a pesar de que es mi voluntad dejar los bienes bajo estas características, también la norma me prohíbe algunas cuestiones que debo de señalar. Entonces las iremos señalando, decimos, pues sí, pues tú querías dejar de esa forma, pero no, la ley te lo prohíbe, porque hay situaciones que van contra la voluntad del que va a recibir. Entonces vamos a ver eso y vamos a ver qué pasa cuando el intestamentario se presenta, ¿no? Entonces queda claro, testamentario es un documento presentado ante un fedatario público y intestamentario ante nadie, y entonces tenemos que hacer la denuncia ante el juez, ya sea civil o mercantil, depende del lugar en que nos encontremos, para llevarlo a cabo. También quiero comentarles algo muy interesante y que debe de tomarse en cuenta. Yo les puedo decir ahorita que cierta aplicación de la norma, pero resulta que los códigos civiles locales o estatales son diferentes en cada entidad federativa. En algún estado, la norma me puede permitir llevar a cabo una situación de esa naturaleza, pero cuando yo me cambio de estado, seguramente la legislación no es la misma. Y entonces vienen los problemas porque aparece siempre alguien que dice, es que en tal lugar sí nos dejaron hacer esto. Sí, pero pues allá la norma es allá y la norma de este lugar es diferente. Entonces, sí tenemos que tener claro esa recomendación que les hago. Tenemos que estar muy preparados para conocer la normatividad del lugar. Acuérdense que el juicio sucesorio lo vamos a aplicar no en el lugar de nacimiento del decóyus o del autor del testamento, sino en el lugar de su último domicilio en el que haya habitado. ¿Sí? Y acuérdense que ahí entramos en normas. ¿Cuál es el domicilio? Pues donde haya permanecido 6 meses por lo menos, y una serie de detalles que tenemos que ir viendo en el camino. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, ya decimos que la persona que inicia el procedimiento con un juicio testamentario es el testador, ¿no? Ya dijimos que es personalísimo, lo vamos a presentar ante un juez, y también el juicio testamentario pues, nos va a dar un camino para saber a quién le vamos a dejar los bienes, ¿sí? Y esos bienes pues van a tener que seguir un procedimiento fiscal
alterno al que va siguiendo nuestro compañero notario y al que va siguiendo nuestro compañero abogado normal, civilista, que va siguiendo el proceso, pero que son materias diferentes. El notario se va a encargar simplemente de la parte del traslado de dominio, pero se va a dejar muchas cosas fuera del proceso, o incluso no por no querer hacerlo. A veces los notarios tienen una carga de trabajo, dan un machote ahí para que lo llenen, pero no asesoran a nuestro testador, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.